¿Cómo están todos? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de sustentabilidad. Ya lo hemos abordado anteriormente, pero en este momento lo vamos a enfocar al desarrollo urbano, comparándolo con el desarrollo rural. Y vamos a ver que sí hay formas de que nosotros llevemos a cabo esta forma de desarrollo, por supuesto, sin afectar al ambiente. Entonces, vamos a iniciar hablando de cómo es que la población se concentra en las grandes ciudades de nuestro país. Eh, Actualmente, por ejemplo, en ciudades, perdón, en estados como Chihuahua, que es el más extenso, perdón, el más extenso de nuestro país, la densidad poblacional, que recuerden que es el número de habitantes por kilómetro cuadrado, es de 61 habitantes. Mientras que en la Ciudad de México, a pesar de que es un territorio mucho más pequeño, la densidad poblacional es mayor, es 5.967 habitantes por kilómetro cuadrado. En este mapa del INEGI podemos ver las ciudades, perdón, está por estados, los estados en donde hay mayor densidad poblacional y son los que están marcados con un color azul más oscuro. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, Chihuahua es de un color más claro y en la zona donde se encuentra la Ciudad de México, pues son más oscuros, ¿no? Entonces, la Ciudad de México, el Estado de México son de los estados más densos del país. ¿Qué origina esta concentración de la población en determinadas ciudades? Bueno, pues generalmente es donde están los centros de trabajo y actualmente, como ya se ha visto desde hace muchos años en nuestro caso, en nuestro país, las zonas rurales presentan muy poco desarrollo. Entonces la gente emigra hacia zonas urbanas y hace que esta población se concentre en esas zonas. ¿Qué es lo que causa esto? Pues hay tasas elevadas de crecimiento poblacional, como ya lo vimos, hay mayor densidad y por lo tanto va a haber una demanda mayor tanto de alimentos, viviendas, servicios, como agua, como energía eléctrica y drenaje. Esto ocasiona que haya, por supuesto, un mayor deterioro e impacto en esas zonas de la ciudad que en zonas rurales donde pues hay menores habitantes, hay menor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. También origina que haya desigualdad económica y de oportunidades. Ahora, todo esto ya es una problemática que se vive tanto en las ciudades como en las zonas rurales y se piensa que si nosotros realizamos un cambio en políticas públicas, pues este tipo de problemática se puede solucionar. Ahora, ¿qué pasa en una comunidad rural? En una comunidad rural, ahí se dice que hay mayor sustentabilidad, aunque no necesariamente ahorita vamos a ver casos en los que no puede llevarse esto a cabo. Pero al llevarse a cabo, por ejemplo, una alimentación local, es decir, en una comunidad rural, como ustedes saben, muchas personas siembran sus alimentos y esos mismos son los que se consumen. Entonces, no generan huella de carbono, dado que no se necesitan medios de transporte que lleven los alimentos de un lugar al otro, como ocurre en el caso de las ciudades. Ahora se hacen días de plaza. En estos días de plaza, pues llega gente de las comunidades cercanas a vender todos sus productos y esto ocasiona que se fortalezca la economía local. También hay huertos familiares, es decir, zonas de la misma casa donde se consume lo que se siembra. O sea, se consume solamente para la familia y eso mismo es lo que genera beneficios, por ejemplo, económicos, porque genera ahorro y también ambientales, porque no se necesitan, dado que no se siembra en mayor cantidad, no se necesitan, por ejemplo, de agroquímicos, que es lo más común que se utiliza para tanto el crecimiento y la protección de un cultivo. Ahora también se garantiza que haya alimentos frescos. No solamente es cultivo de vegetales, sino también de animales
que se utilizan para obtener su carne o, por ejemplo, los huevos. Entonces, todo esto son alimentos frescos que, por ejemplo, no necesita estar en refrigeradores durante mucho tiempo y, por lo tanto, igualmente es más sostenible. En cuanto a sus viviendas, pues son más sustentables dado que se utilizan los materiales locales que hay en la región. Pues se aprovecha, por ejemplo, el suelo, se aprovecha la palma, la madera, la roca, la caña, el bambú para construir este tipo de viviendas. Y en estas, por ejemplo, se busca que haya una mejor orientación para aprovechar la luz natural y así se consuma menos electricidad, porque además estos servicios en las zonas rurales pueden ser más caros. Y dado que este tipo de zonas tiene menor crecimiento económico, pues sus habitantes tienen menores ingresos. Entonces, igualmente esto, además de que no afecta al medio ambiente, pues genera también un ahorro económico. En cuanto al recurso del agua, pues generalmente se obtiene de pozos de ríos y de manantiales, porque no hay como tal una tubería, ¿no?, que lo lleve a cada casa. También se practica la captación de agua de lluvia y, sin embargo, todo esto en cuestión del recurso agua sí puede generar en la mayoría de comunidades rurales, dado que no tenemos un sistema de educación para la sostenibilidad, puede generar contaminación de mantos freáticos, porque si, por ejemplo, las personas lavan en el río, entonces todos esos contaminantes, todos esos detergentes se van hacia el río y no da tiempo a que la misma agua, digamos, sedimente o vaya de alguna manera purificando esa agua, porque continuamente se están enviando desechos. Entonces, esto ha generado, se ha visto que ha generado contaminación, pues, de ríos, lagunas y demás, y que finalmente todo se filtra a los mantos freáticos. Y también en cuestión de desechos, se ha visto que hay poca separación de residuos, entonces no hay, por ejemplo, reuso y reciclaje, y los tiraderos se pueden estar a cielo abierto y también en los ríos, ¿no? Entonces, presentamos ambas partes, los beneficios de vivir en una comunidad rural, que es, digamos, es más sostenible, pero también otra problemática que se ha detectado en cuestión del recurso agua. Em, todo esto se puede mejorar, se puede evitar si se establecen estrategias adecuadas para el medio ambiente, pero esto requiere de organización tanto de la comunidad con las autoridades locales y también el conocimiento que el área académica puede aportar, pero sobre todo, pues, compromiso de todas las áreas involucradas. Y ya se lleva a cabo en diversas comunidades. En el ejemplo del video que van a realizar en la tercera actividad, les hablo específico de una comunidad, les habla específico de una comunidad y está muy enfocado precisamente a comunidades rurales que sí pueden ser sustentables. Entonces, hay organizaciones, por ejemplo, en Michoacán, en Oaxaca, en Durango, donde ya se lleva a cabo este tipo de organización y vemos que, a pesar de ser comunidades rurales, llevan a cabo un aprovechamiento de los recursos, pero de manera sustentable. Recuerden que la sostenibilidad o los pilares del desarrollo sustentable son tres: es sociedad, economía y gobierno, y entonces, perdón, sociedad, ambiente y gobierno, donde se favorezca la economía precisamente de esa sociedad. Entonces, tenemos que ver que tanto la sociedad como la economía como el ambiente se benefician. Y un ejemplo de ellos es esta organización que se llama CIRI y que se lleva a cabo entre habitantes de comunidades indígenas de Oaxaca,
que producen café orgánico. Actualmente igual producen otros tipos de productos, pero principalmente este que ha generado que ellos la produzcan e igual la comercialicen. Todo esto ocasiona que haya una mejora en los precios al no haber intermediarios y que se mejore la calidad del producto. Y por supuesto que se beneficien los productores de este tipo de los productores de este tipo de café. Es café orgánico, entonces cumple con los tres pilares, les decía yo, ambientalmente no está afectando al ambiente, a los recursos naturales que están en la zona, porque en este tipo de café no se corta, no se talan los árboles, sino que se hace, por ejemplo, en la selva, pero a la sombra de los demás árboles. Esto mejora su calidad, no se utilizan agroquímicos y entonces es ambientalmente sostenible. Además, socialmente genera, como les decía yo, al tener más precios justos, genera ingresos para los habitantes de esa comunidad y no, entonces está ocupando los tres pilares, les decía yo, el social, el económico y el ambiental. Además, pues se usa tecnología local y hay participación de toda la comunidad. Entonces, esto puede generar incluso pues mayor unión entre los habitantes y que esa comunidad vaya mejorando en los tres aspectos. Todo esto nos habla de que sí se pueden establecer esquemas de desarrollo rural sustentable. Solamente se requiere que haya organización, como les decía anteriormente, y compromiso. Y a lo mejor esto lo vemos de alguna manera lejano, pero lo podemos llevar a cabo tal vez en nuestra comunidad al, por ejemplo, tener un huerto familiar. Es lo que les puedo sugerir que pueden llevar a cabo desde su casa. Bien, pues esto sería todo entonces por el día de hoy. Les agradezco su atención y nos vemos la próxima clase.